Hola de nuevo a todos y bienvenidos a su rincón favorito del chismorreo turco. Estoy que no quepo en mí de emoción por tenerlos aquí, listos para desmenuzar los entresijos del espectáculo otomano. Hoy, damas y caballeros, no tenemos una noticia, tenemos un terremoto. Un cataclismo en el mundo del corazón que ha dejado a más de uno con la mandíbula desencajada. Como bien saben, hoy nos sumergiremos en el universo, a veces brillante, a veces oscuro, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Efectivamente, queridos míos, hoy destaparemos los secretos de la relación entre Kerem y Hande. Analizaremos los rumores que han inundado las redes sociales, las especulaciones que han alimentado las revistas del corazón, y sobre todo, la decisión que ha dinamitado el panorama del fandom. He estado trabajando incansablemente como la mejor de las detectives, reuniendo información de mis fuentes más fiables, esas que susurran al oído de las estrellas. Y ahora estoy lista para compartir con ustedes cada detalle, cada posible causa y cada consecuencia que esta impactante decisión podría acarrear en sus carreras y, lo que es aún más fascinante, en sus vidas personales. Pero como siempre, antes de sumergirnos en esta piscina de intriga y cotilleos, les pido un pequeño gesto. Si son recién llegados a este templo del chisme, si ansían noticias frescas, análisis profundos y jugosos rumores sobre sus celebridades turcas predilectas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni uno solo de nuestros vídeos. Les prometo que siempre les traeré la información más actualizada, los rumores más candentes y los análisis más perspicaces. Y si ya son parte de esta maravillosa comunidad, 1.000.000 de gracias por su apoyo incondicional. Sus comentarios, sus me gusta y sus compartidas son el combustible que alimenta este canal. Son lo más. Ahora sí, sin más dilación, entremos de lleno en la materia que nos ocupa hoy, Kerem Bürsin y Hande Erçel, y esa decisión que ha sacudido los cimientos de la farándula. Abróchense los cinturones, porque esto está a punto de despegar. Todos recordamos con nostalgia y un puntito de romanticismo la magia que Kerem y Hande irradiaban en la pantalla en la exitosísima serie Sen Kalkam, Love is in the air. Su química era palpable, una fuerza de la naturaleza que te atrapaba desde el primer minuto. Su complicidad, esa conexión que parecía trascender el guión, era innegable. Y su romance, ese amor que floreció entre toma y toma, traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía y del mundo entero. Su relación era seguida al milímetro por millones de fans, que celebraban cada gesto, cada mirada, cada fotografía juntos. Parecía que habíamos encontrado a la pareja perfecta, el cuento de hadas moderno, un amor de película hecho realidad. Pero amigos, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Detrás de esas sonrisas radiantes, de esos abrazos que parecían eternos y de esas declaraciones de amor que nos hacían suspirar, se escondían tensiones, diferencias y presiones que lamentablemente terminaron por socavar la relación. Su ruptura hace ya algún tiempo fue un mazazo para sus fans, que todavía hoy sueñan, con la esperanza intacta, con una reconciliación. Un deseo que late con fuerza en el corazón de muchos. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han seguido sus caminos por separado, intentando construir sus propias sendas, quizás con la sombra del pasado aún presente. Kerem se ha volcado en su carrera actoral, participando en diversos proyectos internacionales y consolidándose como uno de los actores turcos más solicitados en el extranjero. Su nombre resuena con fuerza en la industria. Hande, por su parte, también ha continuado cosechando éxitos en la televisión turca, protagonizando nuevas series y afianzándose como una de las actrices más populares y talentosas de su generación. Un rostro que conquista la pequeña pantalla. Pero a pesar de sus carreras exitosas, el fantasma de su relación pasada siempre ha estado presente. Los fans, los medios de comunicación y el público en general no han cesado de especular sobre la posibilidad de una reconciliación, analizando cada gesto, cada comentario y cada movimiento de ambos con lupa. Cada aparición pública, cada entrevista, cada publicación en redes sociales era diseccionada en busca de una señal, de un atisbo de esperanza. Y aquí es donde entra en juego la decisión impactante de la que les hablaba al principio. Durante meses han circulado rumores sobre la posibilidad de que Kerem y Hande volvieran a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Estos rumores se intensificaron en las últimas semanas, alimentados por diversas pistas y declaraciones ambiguas que ambos actores han hecho en entrevistas y redes sociales. Un juego de despiste que ha mantenido a los fans en vilo. La expectativa era enorme, casi palpable. Los fans soñaban con BOU.
Ver a verlos juntos en la pantalla, reviviendo la magia y la química que los hizo tan especiales. Se hablaba de una nueva serie, de una película romántica que haría historia, incluso de una obra de teatro que revolucionaría el género. Las posibilidades eran infinitas y la ilusión era palpable, como un dulce caramelo que se deshace en la boca. Pero aquí viene el giro inesperado, el plot twist que nadie esperaba, la bomba que les prometí al principio. Después de meses de especulaciones, negociaciones que se alargaron hasta la extenuación y deliberaciones que parecían no tener fin, Kerem y Ande han tomado una decisión conjunta y permítanme decirles, es una decisión que ha sorprendido a propios y extraños. Una decisión que ha dejado a más de uno con el corazón roto. La decisión impactante es la siguiente: Kerem y Ande han decidido, por el momento, no volver a trabajar juntos en ningún proyecto. Sí, lo han oído bien. A pesar de la enorme presión de los fans, de los medios de comunicación y de los productores ávidos de beneficios, han optado por mantener sus caminos separados, al menos en el ámbito profesional. Un jarro de agua fría para aquellos que soñaban con su regreso a la pantalla. Ahora bien, ¿cuáles son las razones detrás de esta decisión? ¿Por qué Kerem y Ande, a pesar de la enorme expectativa y del potencial comercial que su reencuentro podría generar, han decidido no volver a trabajar juntos? ¿Qué oscuros secretos se esconden tras esta determinación? Las razones, como suele suceder en estos casos, son complejas y multifacéticas, un laberinto de emociones y circunstancias. He podido recopilar información de diversas fuentes cercanas a ambos actores, esos confidentes que conocen sus más íntimos secretos, y puedo ofrecerles algunas pistas sobre los motivos que los han llevado a tomar esta drástica decisión. En primer lugar, es importante recordar que la relación entre Kerem y Ande, aunque fue muy intensa y apasionada, también fue muy mediática y expuesta al escrutinio público. La presión de mantener una relación bajo el constante ojo de las cámaras fue enorme y, según algunas fuentes, contribuyó al deterioro de la relación. Un peso que se hizo insoportable. Trabajar juntos nuevamente implicaría volver a someterse a esa presión, a ese escrutinio constante, lo cual podría ser perjudicial para ambos. Ambos han expresado en el pasado su deseo de mantener su vida privada lo más alejada posible de los focos y trabajar juntos podría comprometer ese objetivo. Una barrera que quieren mantener infranqueable. Además, no podemos olvidar la opinión de sus respectivos equipos. Los agentes, managers y publicistas juegan un papel crucial en la toma de decisiones de las estrellas. Es posible que sus asesores hayan considerado que un reencuentro profesional podría ser contraproducente para la imagen de ambos, limitando sus oportunidades futuras. Una estrategia de marketing que prioriza la individualidad. En segundo lugar, es importante tener en cuenta que tanto Kerem como Ande se encuentran en un momento muy importante de sus carreras. Ambos están buscando consolidar su posición como actores de renombre internacional y participar en proyectos que les permitan mostrar su talento y su versatilidad. Una ambición que les impulsa a buscar nuevos horizontes. Trabajar juntos nuevamente, aunque podría ser muy rentable a corto plazo, podría encasillarlos y limitar sus opciones futuras. Ambos quieren ser reconocidos por su trabajo individual, y no solo por su relación pasada. Un deseo de dejar su propia huella en la industria. La sombra de Senkal Kapm es alargada. Aunque la serie les catapultó a la fama mundial, también les encasilló en un tipo de personaje y de historia. Para evitar caer en la repetición y demostrar su capacidad para interpretar roles diferentes, es comprensible que quieran explorar otros caminos. Una necesidad de reinventarse y sorprender al público. En tercer lugar, y esto es algo que muchas veces se olvida, es importante respetar la decisión personal de ambos actores. Kerem y Ande son dos personas adultas y libres de tomar sus propias decisiones, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Si han decidido que no quieren volver a trabajar juntos, debemos respetar su decisión, por mucho que nos duela como fans. Una muestra de madurez y respeto. Es importante recordar que no sabemos todo lo que ocurre detrás de las cámaras, no conocemos todos los detalles de su relación y no tenemos derecho a juzgar sus decisiones. Lo único que podemos hacer es apoyar su trabajo y desearles lo mejor en sus carreras. Un ejercicio de empatía y comprensión. Quizás la relación entre ellos no terminó en los mejores términos. A pesar de la imagen idílica que proyectaban, es posible que existieran rencillas o heridas sin cicatrizar. Trabajar juntos en un ambiente de tensión podría ser perjudicial para ambos y afectar la calidad del proyecto.
Una decisión pragmática para evitar conflictos. Además, no podemos descartar que alguno de los dos o ambos tengan nuevos intereses amorosos. Involucrarse en un proyecto con su expareja podría generar celos, inseguridades y malentendidos. Una forma de proteger sus nuevas relaciones. Ahora bien, ¿qué significa esta decisión para el futuro de sus carreras? ¿Cómo afectará a la percepción que el público tiene de ellos? ¿Es el fin de una era o el comienzo de una nueva etapa? Creo que esta decisión, aunque pueda decepcionar a algunos fans, en realidad podría ser muy beneficiosa para ambos a largo plazo. Al negarse a volver a trabajar juntos, Kerem y Hande están demostrando que son actores serios y comprometidos con su trabajo, que no están dispuestos a sacrificar su integridad artística por un mero beneficio comercial. Una apuesta por la calidad y la coherencia. Esta decisión también les permite a ambos explorar nuevas oportunidades, participar en proyectos más desafiantes y mostrar su talento en diferentes roles. Les da la libertad de reinventarse y de sorprender al público con nuevas facetas de su personalidad artística. Un abanico de posibilidades que se abre ante ellos. Además, esta decisión podría ayudar a desvincularlos de su relación pasada y a permitir que sean vistos como individuos independientes y con talento propio. Les da la oportunidad de construir su propia identidad artística, sin estar siempre asociados el uno al otro. Una liberación de las etiquetas y los prejuicios. En cuanto a la percepción que el público tiene de ellos, creo que la mayoría de los fans entenderán y respetarán su decisión. Si bien es cierto que algunos podrían sentirse decepcionados, la mayoría comprenderá que Kerem y Hande tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a priorizar su bienestar y su carrera. Una muestra de madurez por parte del fandom. De hecho, creo que esta decisión podría incluso generar una mayor admiración por ambos actores. Al demostrar que son capaces de anteponer sus principios y sus objetivos personales a la presión pública, Kerem y Hande se ganan el respeto y la admiración de sus fans y del público en general. Un acto de valentía que no pasará desapercibido. En resumen, la decisión de Kerem y Hande de no volver a trabajar juntos es una decisión impactante, pero comprensible y, en mi opinión, beneficiosa para ambos a largo plazo. Les permite mantener su privacidad, consolidar sus carreras individuales y construir su propia identidad artística. Una estrategia inteligente para asegurar su futuro en la industria. Es importante respetar su decisión y apoyar su trabajo, tanto individual como colectivo. Ambos son actores muy talentosos y tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Les deseo lo mejor en sus carreras y espero que sigan cosechando éxitos en el futuro. Un voto de confianza en su talento y su potencial. Pero no todo está perdido. Quizás en el futuro, cuando las heridas hayan cicatrizado y las aguas se hayan calmado, Kerem y Hande decidan retomar su colaboración. El tiempo lo dirá. Mientras tanto, disfrutemos de sus trabajos por separado y sigamos apoyando sus carreras. Una puerta que queda entreabierta a la esperanza. Y ahora, antes de terminar, quiero recordarles la importancia de consumir información de fuentes confiables y verificadas. En el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones están a la orden del día y es fácil caer en la trampa de la desinformación. Siempre verifiquen la información antes de compartirla y confíen en fuentes que tengan una trayectoria de credibilidad y profesionalismo. Un consejo para navegar por el mar de noticias falsas. También quiero recordarles la importancia de respetar la privacidad de los artistas. Los famosos son personas como nosotros y tienen derecho a tener una vida privada. No debemos invadir su intimidad ni juzgar sus decisiones personales. Debemos recordar que detrás de la fama y el glamour hay seres humanos con sentimientos y emociones. Un llamamiento a la empatía y la compasión. Finalmente quiero agradecerles por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante, informativo y entretenido. He puesto mucho esfuerzo en recopilar la información y en presentarla de la manera más clara y objetiva posible. Una muestra de mi compromiso con ustedes. Para recapitular brevemente, hoy hemos hablado sobre la decisión impactante de Kerem Bürsin y Hande Erçel de no volver a trabajar juntos en ningún proyecto, analizando las posibles razones detrás de esta decisión y sus posibles consecuencias para el futuro de sus carreras. Hemos destacado la importancia de respetar su decisión personal y de consumir información de fuentes confiables y verificadas. Un resumen para refrescar la memoria. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado.
Sus comentarios y su apoyo significan el mundo para mí. Un agradecimiento sincero a mi audiencia. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de la decisión de Kerem y Hande? ¿Les gustaría volver a verlos juntos en la pantalla? ¿Creen que esta decisión es beneficiosa para sus carreras a largo plazo? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Un espacio para el debate y la reflexión. Y para finalizar, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Siempre les traeré las noticias más frescas, los análisis más profundos y los chismes más jugosos sobre sus celebridades turcas favoritas. Una invitación a unirse a esta comunidad de amantes del chisme. Muchísimas gracias una vez más por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un espectáculo y nosotros somos los espectadores.